a uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, en este caso a Ciro Muruyama. ¿Cuáles son los candados o lo que está previniendo la autoridad para las próximas elecciones y cómo evitar que se sigan incurriendo estas prácticas? Ya hemos hablado con el doctor Crespo al respecto, hoy con alguien, por supuesto, dentro del organismo que tiene relevancia, como es el doctor Ciro Muruyama, para que nos explique frente a qué estamos con esta legislación vigente. Doctor, buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Igualmente, consejero, para que nos diga un poco frente a qué estamos, así el contexto político nacional, histórico de lo que ocurrió en 98, 2000, 2003 con el caso Amigos de Fox y Pemex Gate. ¿Qué es lo que dice la legislación para lo que viene, o no sé si se tenga que actualizar otra vez, aunque en México en cada elección vamos a una reforma electoral, esperemos, aunque ya no hay tiempo, pero ¿qué dice la legislación vigente para evitar casos similares, doctor? Bueno, pues en efecto, México ha ido desarrollando su sistema electoral y en esta parte que tiene que ver con la regulación de la relación de dinero y política, de los flujos de recursos que llegan a las campañas electorales, tenemos una legislación, creo, muy avanzada, exigente, que tiene un nivel de obligación para los partidos políticos que uno no encuentra en otros países del mundo. Por ejemplo, la obligación de reportar cada centavo que ingresan y cada centavo que gastan a la autoridad electoral, de hacerlo además candidato por candidato en tiempo real, es decir, mientras va transcurriendo la campaña, que se emita un dictamen por parte de la autoridad, en este caso el Instituto Nacional Electoral, que es quien tiene esta atribución. Uno de los cambios más importantes que implicó la transformación del IFE al INE fue que ahora la fiscalización de todas las campañas y de todos los recursos que llegan a los partidos en las entidades federativas las hace el INE. Antes, el IFE solo fiscalizaba los recursos de los comités ejecutivos nacionales de los partidos y las campañas federales cada 3 años, mientras que todo el dinero de las elecciones locales se revisaba por las autoridades electorales locales. Esto dejó de ser así y ahora el INE, por eso es que está metido incluso esta misma semana en la tarea de fiscalizar los recursos de las campañas de este año, de las elecciones que ocurrieron el 4 de junio pasado en Coahuila, el Estado de México, Nayarit y Veracruz. Además, un cambio muy importante es que la Constitución prevé que una posible causa de nulidad de las elecciones es el rebase de topes de campaña, en el caso de que el rebase sea mayor al 5% en una elección donde la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%, esto puede dar lugar a que el Tribunal Electoral anule las elecciones. Por eso es que el INE tiene que concluir su tarea de fiscalización unas cuantas semanas después de ocurrida la elección. En el pasado, la fiscalización y la calificación de las elecciones no tenían nada que ver. Se calificaban las elecciones, tomaba posesión el gobernador, el presidente municipal, el diputado o el presidente de la República, y al año siguiente se concluía la fiscalización porque incluso los partidos tenían varios meses para presentar sus informes de gasto de campaña. En este caso eso se acabó, por eso se creó incluso un sistema integral de fiscalización en línea donde los partidos van adjuntando toda la evidencia del gasto que hacen, y a la vez la autoridad electoral tiene la responsabilidad de verificar la veracidad de los dichos de los partidos y de contrastarla con evidencia que se recaba por el propio INE en trabajo de campo. Por ejemplo, desplegamos a miles de monitoristas que toman fotos y georreferencian espectaculares, bardas, para ver efectivamente cuánto están gastando en publicidad los partidos y candidatos en la vía pública, en carreteras, en calles, en edificios, etcétera, etcétera. Y luego también acudimos a sus actos de campaña y ahí levantamos actas pormenorizadas de cuántos recursos hubo involucrados en equipos de sonido, en sillas, lonas, en camiones que transportaron a la gente, en drones, grúas, todo lo que
se puede tener en un acto masivo, pues nosotros levantamos un inventario de lo que hubo ahí y contrastamos lo que nosotros vemos con lo que los partidos dicen haber gastado. Y en el momento en que nosotros identificamos que hay cosas que no nos están reportando debidamente, se los notificamos, les damos derecho de audiencia, y si ellos no nos presentan facturas, en fin, evidencia de gasto, pues entonces nosotros los sancionamos. Así es como funciona la fiscalización. La fiscalización no tiene como objetivo el dañar a los partidos, ser una fiscalización punitiva, sino obligar a los actores políticos a actuar con plena transparencia y rendición de cuentas, porque otra característica de nuestro sistema electoral es que no puede haber dinero anónimo, no puede haber dinero que no se sepa de dónde salió, tiene que ser dinero legal, bien identificado, no puede meter dinero ninguna persona desde el exterior, porque la política es un asunto de soberanía nacional, no puede haber dinero de las iglesias para mantener la separación entre religión y política, no puede haber dinero de las empresas mercantiles para evitar tráficos de influencia. El dinero privado que puede llegar a las campañas legítimamente son aportaciones voluntarias de ciudadanos que simpatizan con algún partido o candidato. Eso sí se vale, pero ese ciudadano que hace su aportación tiene que decir quién es, tiene que recibir un comprobante de su donación, y pues nosotros tenemos la tarea de verificar que todo ello ocurra. Es una fiscalización al instante que se da, me dice entonces usted, cuando me habla de en línea, de que tiene que estar reportando durante el periodo de campaña, ¿es al instante lo que está fiscalizando el INE? Sí, bueno, le llamamos en tiempo real porque los partidos tienen hasta 72 horas después de que hicieron alguna operación para reportárnosla a nosotros, y nosotros vamos comprobando eso. De hecho, el informe de fiscalización se cierra antes de la jornada de gasto de campaña, antes de la jornada electoral. Las campañas suelen acabar el miércoles previo a la elección es el domingo, pues el sábado ellos ya no tienen que reportar todo lo que ingresaron y gastaron, luego tienen que informarnos también los gastos de la propia jornada electoral, y nosotros los analizamos. 10 días después les enviamos lo que se llama el oficio de errores y omisiones, donde les damos derecho de audiencia, y ellos a los 5 días nos tienen que responder, y finalmente, pues unos días después se presenta un proyecto a la Comisión de Fiscalización del INE. En el caso de las elecciones del 4 de junio, el proyecto fue sometido a la comisión, los dictámenes de todas las campañas y candidatos se presentaron el jueves de la semana pasada, el 6 de julio, y mañana, el 14 de julio, lo votará el Consejo General. Así que pues es una ruta muy ágil. Es decir, ¿en cuánto tiempo después de las elecciones ya se puede tener un dictamen si se rebasó o no el tope de campaña? En caso federal y estatal también, porque el INE también tiene la injerencia. ¿En cuánto tiempo? Antes se tardaba ciertamente años el debate. Por ejemplo, en el caso amigos de Fox y Pemex Gay se fue hasta el 2003, que el INE se topa con el IFE, se topa con secreto bancario, se topa con una serie de trabas, y hasta 3 años después se dictamina. Aquí, en caso de irregularidad o para cotejar gasto con gasto, ¿en cuánto tiempo específicamente, doctor? Pues mire, las elecciones fueron el 4 de junio, mañana es 14 de julio, y se tendrán los dictámenes. Estamos hablando de 1 mes y medio, 6 semanas. Es bastante acotado el plazo si pensamos que se trata de miles de candidatos que contendieron en las elecciones pasadas, porque hubo elecciones a 4 distintos tipos de cargos en Nayarit, que fue gobernador, los presidentes municipales, los diputados locales y regidores de mayoría relativa al interior de los municipios. Es una figura que tienen ahí en su legislación local. Hubo elecciones para 212 ayuntamientos en Veracruz, hubo elecciones para gobernador en el Estado de México, y en Coahuila se renovaron todos los poderes, la gubernatura, los ayuntamientos y la Cámara de Diputados local. Así que y para cada cargo pues compiten, si tenemos 9 partidos,
políticos nacionales, más los partidos políticos locales, más los candidatos independientes, compiten casi en promedio una decena de candidatos por cada cargo de elección popular, así que nada más de Veracruz pues tenemos alrededor de 2,000 candidatos, y de cada uno de ellos nosotros tenemos que hacer un pronunciamiento. Y el periodo de impugnación, ¿cuánto duraría? Por ejemplo, se entrega mañana y después se viene una etapa de revisión. ¿Hasta qué tiempo se daría ya después un dictamen final para ver si se rebasó o no un tope de campaña? O mañana mismo ya sabremos. El dictamen se vota mañana. De hecho, Mañana mismo sabremos todo, entonces. así es. Ah, muy bien. Entonces sí es lo corto. ¿Y el periodo de impugnación después vendría un periodo de impugnación si alguno de los partidos Todos inconforman, los ¿no? partidos y candidatos tienen derecho a impugnar las resoluciones del Instituto Nacional Electoral. Nosotros somos una autoridad cuyas decisiones siempre están sujetas a revisión. Si alguien las impugna, la legislación plantea que los partidos tienen 4 días para acudir al Tribunal Electoral y, como yo le decía hace un momento, los tribunales tienen que pronunciarse antes de que sea el momento de la toma de posesión. Es decir, si el gobierno del Estado de México, el próximo gobierno empieza el 15 de septiembre, así tienen esa tradición en el Edomex, que el día del grito es cuando toma posesión el nuevo gobernador, pues antes de eso el tribunal tendrá que pronunciarse sobre la calificación de esa elección. Así que estamos hablando de plazos breves. Lo que usted refiere de Temexgate y amigos de Fox, en efecto es parte de nuestra historia, fue una dura batalla que dio el Instituto Federal Electoral, pero como bien recuerda usted, en ese entonces se le opusieron al INE al IFE, los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y por eso no podía acceder a conocer qué había pasado en el sistema financiero para financiar para que se dieran estas tramas de financiamiento irregular. Ahorita sí el INE tiene la facultad. Si usted solicita, por ejemplo, disculpe doctor, si usted le dice al INE, a los bancos solicitan un informe y ya no hay esa traba, los bancos están obligados legalmente para entregar cualquier información que solicite la autoridad electoral. Sí, desde la reforma electoral de 2007 en la Constitución se estableció que el secreto bancario, fiduciario y fiscal no es oponible a la autoridad electoral. Es muy interesante, porque eso agilizaría cualquier, entonces, posible, vamos a decirlo, fraude financiero que haga el partido. La norma, por lo que veo, es mucho más aplicable a lo que actualmente se exige. Otra, me dice, ¿se puede saber los partidos? Y estamos haciendo es una especie de explicación didáctica, doctor, porque de repente se nos olvida de dónde venimos, qué es lo que ha pasado, y hacemos un contexto, pero ahorita usted con la explicación que nos acaba de dar como está la legislación, se ponen las cosas más en claro de cómo está la ley. Hoy, por ejemplo, se puede saber quién le aporta una campaña política también, me decía, o es obligación de los partidos transparentar de dónde viene el dinero. Así es, se debe de conocer el nombre de los aportantes a los partidos uno a uno, y para eso y esa información que es del conocimiento público. En cada proceso. Sí, de cada proceso y también del financiamiento ordinario. ¿En dónde están los riesgos, doctor? Porque ciertamente sí, eso dice la ley, pero los partidos se dan las mañas para evadir la ley. Por ejemplo, en el efectivo, que es lo que circula en las campañas, es decir, hay formas, o los partidos tienen las formas siempre de sacarle la vuelta a la ley. ¿En dónde están los riesgos de estas operaciones en periodo electoral, doctor? Bueno, pues el principal riesgo es que los partidos se aparten de la norma, que no sigan puntualmente sus obligaciones, y nuestra tarea justamente consiste en detectar si hay alguna simulación, si hay algún ocultamiento de gasto, y como usted dice, pues el efectivo no deja huella, si pasa de mano en mano, pero lo que sí puede dejar huella es para qué se usa ese efectivo. Si se está pagando a alguna empresa espectaculares para llenar una carretera de anuncios a favor de un candidato,
y el partido no lo reporta y nosotros estamos encontrando ese gasto, pues el partido es sancionado. Entonces, pues nosotros no somos sino una institución pública con recursos desplegados sobre el terreno, no somos Dios que pueda ver todo lo que ocurre en cualquier rincón entre dos particulares, ¿no? Eso pues es prácticamente imposible de conocerlo, pero lo que sí tenemos es un trabajo muy sistemático de verificación de los gastos de los partidos. Déjenme ponerle un ejemplo. De acuerdo al dictamen que se votará mañana, en la campaña del Estado de México tenemos reportados gastos por un monto, por 400 millones, poco más de 400 millones de pesos entre todos los candidatos, y nosotros encontramos que en realidad ellos gastaron 650 millones de pesos, es decir, estamos hablando de más de 230 millones de diferencia entre lo que nos dijeron los partidos y lo que encontramos nosotros. Así que pues ese es el trabajo de fiscalización que hace el INE, muy riguroso. Aplicamos la misma vara a los distintos actores políticos. A nosotros no nos interesa si la falta la cometió el partido A, B o C, lo que nos interesa es que se cumpla la norma, y cuando detectamos que no se está haciendo, se sanciona. ¿Quién rebasó el tope de campaña? Esos 250, ¿cómo se distribuyen? No, lo que pasa es que en el Estado de México estamos en una situación donde la legislación local fijó un tope de gastos de campaña de 285 millones de pesos. Son topes, yo he llamado que más que techos, son cielos casi inalcanzables en materia de gasto, porque la legislación local del gobernador así lo definió, pero aún así nosotros encontramos, pues ya le decía, mucho dinero que no se reportó, con lo cual algunos candidatos pasan de haber reportado arriba de 100 millones de pesos, acaban acreditados con casi 170 millones de pesos de gasto. Eso no alcanza al rebase tope, pero pues sí evidencia que el INE detectó mucho dinero que no se aportó. Y en Coahuila, ahí sí tenemos la posibilidad de un rebase, eso lo determinará mañana el Consejo General, por parte, de acuerdo a lo que votó al 6 de julio la Comisión de Fiscalización, un rebase de los dos principales candidatos. Estoy hablando con el doctor Ciro Murayama Rendón, él es consejero... Murayama, él es consejero electoral nacional del Instituto Nacional Electoral. Me está dando la explicación de la legislación vigente en materia de fiscalización electoral, y también nos metimos poniendo un ejemplo de cómo se han rebasado los gastos en las elecciones estatales, empezando por el Estado de México. ¿Pudiera hacer énfasis, doctor, quién rebasó de los partidos? Es decir, porque dice, hubo mucho dinero que no se reportó. ¿Quién específicamente? ¿Qué partido, por ejemplo? ¿Pudiéramos ser más específicos? ¿Todos? Todos rebasaron. ¿Con cuánto? A ver, PRI, PAN. No, a ver, es que hay que distinguir, perdóneme. Una cosa es no reportar y otra cosa es rebasar. Se puede no reportar y que la autoridad identifique el gasto, pero el rebase de topes es que se gaste más de lo que la ley dice. El no reportar es que en tu informe como partido no dijiste toda la verdad. Entonces, nosotros en el Estado de México encontramos más de 200 millones de pesos que no reportaron. Pero como el tope es tan alto en ese caso, de 285 millones de pesos, ningún candidato rebasó, de acuerdo a la evidencia que nosotros reunimos de las pruebas que sustentamos, ningún candidato rebasó el tope. En cambio, en Coahuila, que el tope fue de 19.5 millones de pesos, dos candidatos sí lo pueden rebasar, que son el caso del señor Riquelme y del señor Anaya. Bien, y si no reportaron, ¿no es motivo de nulidad, por ejemplo? Ciertamente, porque me dice el tope de campaña es muy alto, el cielo son 280, uno llegó a 170, entiendo perfecto, pero debido a esos reportes que no hicieron a la autoridad y que desobedecieron, vaya, esa norma, ¿no es motivo de nulidad o de sanción o qué, a qué se ganan los partidos con eso, doctor? Sí, pues se ganan unas multas muy severas y la causa de nulidad
como yo le decía, es el rebase de tope que está establecido esa posibilidad en la Constitución. Lo otro son multas económicas para castigar justamente el ocultamiento de gastos. ¿A cuánto va a llegar la multa? La multa superior, pues mire, ahora estamos previendo multas que pueden rondar los 800 millones de pesos. Los partidos están francamente preocupados, están acudiendo con nosotros a presentar pues sus argumentos. Algunos veremos si tienen razón de que sí reportamos esto espectacular, pero la evidencia que tú tienes es tomado desde otro ángulo, pero es la misma calle, la misma dirección. Bueno, pues tal vez hay quien tengan razón y hay que revisar algunas conclusiones concretas, pero estamos hablando pues, de multas muy grandes, y en el caso de que los partidos no hayan reportado el gasto, si no reportan 100 pesos, nosotros les cobramos 150, es decir, para que no se beneficien de la autoría de estos gastos que no son legales porque no son reportados. ¿Cuánto vienen las multas? ¿Puedo adelantar? ¿Cuánto le va a tocar la multa a cada partido por no haber reportado gastos? Pues mire, son tantas campañas que estamos justamente haciendo toda la conciliación de la información, pero le digo, estamos arriba de 800 millones de pesos. Por la totalidad, me dice, ¿verdad? O por cada uno. Por la totalidad, claro. Por eso, ¿quién es el de mayor peso que tiene la multa, por ejemplo? ¿El PRI, el PAN? ¿No puede diseccionar? Entidad, por ejemplo, el PAN fue el que más ocultó gasto en el Estado de México, seguido por el PRI, por el PRD. Después algo se encontró también en el caso de Morena. En el caso de Coahuila tenemos en primer lugar a la coalición encabezada por el PRI, después a la coalición encabezada por el PAN. En Veracruz, como son elecciones de ayuntamiento, pues se distribuye, varía según el ayuntamiento, cuál es el partido que más incurrió en falta, pero pues como le digo, nosotros no nos fijamos quién hizo la conducta, sino el que la conducta haya ocurrido, y eso es lo que se sanciona. Me llama la atención que el PAN más que el PRI, pese a la maquinaria Edomex y Los Pinos, el PAN fue el que más ocultó, dice, gastos. Pues sí, porque nosotros es a quien más le encontramos publicidad, evidencia de gasto que no reportó. Y eso es lo que nosotros encontramos. De todas maneras, al PRI no es que no se le haya fiscalizado con rigor. En el caso del candidato del Mazo, identificamos más de 52 millones de pesos no reportados. Es una cantidad muy, muy, muy grande de dinero que no se reportó y que el INE pudo identificar. En el caso Coahuila, ¿qué es lo que va a pasar, doctor? Pues nosotros vamos a concluir nuestra fiscalización, se vota el día de mañana en el Consejo General, y ya la decisión de si una posible nulidad o no le corresponde al Poder Judicial, en este caso al Tribunal Electoral. Pero ¿cómo viene el dictamen? ¿Qué puedo adelantar? Es decir, el INE va a declarar... Lo que yo le acabo de decir, que los dos candidatos más votados a la gubernatura, de acuerdo al dictamen que se circuló al Consejo General y que se vota mañana, estarían rebasando el tope de gasto. ¿Se tiene que volver a llamar a elecciones en Coahuila? Eso lo determina el Tribunal Electoral. Pero desde la perspectiva del IFE no puede haber un pronunciamiento, es decir, si hubo un rebase de topes, No, ¿qué dice? porque uno no puede invadir las funciones de otra autoridad. Nosotros no podemos sustituir al Poder Judicial. Pero la ley electoral dice que si hay un rebase de tope se tiene que volver a convocar a elecciones. Entonces, si los dos... La Constitución dice que esa decisión le corresponde al Tribunal Electoral. Eso que yo le expliqué de lo que dice el artículo 41 constitucional, de que si hay un rebase de más del 5% y una elección con una diferencia de menos del 5%, señala que en esa posibilidad quien se pronuncia es el Tribunal Electoral. Nosotros hacemos la investigación y presentamos el dictamen que, como le explicaba, mañana se va a votación, y ya la palabra final le corresponde al Tribunal Electoral.
Muy bien, pues estaremos muy al pendiente, doctor. Le agradezco mucho su tiempo, su explicación y veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas en el INE para darle seguimiento. Por lo pronto, usted dice defiende la legislación actual vigente en México, es lo suficientemente dura o fuerte para enfrentar las elecciones del 2018, entonces, en todos los niveles. Así es, no, para 2018 tenemos una certeza que vamos a tener elecciones el primer domingo de julio, que se van a instalar 156,000 casillas para que los más de 87 millones de ciudadanos que están en el padrón electoral puedan acudir a votar por el candidato de su preferencia. Todos los candidatos van a tener acceso a la radio y la televisión gracias a las pautas de los tiempos que maneja el INE en cada estación de radio, en cada canal de televisión. Los partidos van a tener financiamiento público para desplegar sus tareas, vamos a tener elecciones muy, muy competidas, vamos a tener al proceso electoral como el ordenador de la discusión y de la atención política nacional, y pues nosotros somos una república donde los poderes se renuevan de forma pacífica, institucional y con la decisión única del elector de decidir a votar. Sabemos que vamos a tener elecciones muy competidas, cuándo van a ser, cuáles son las reglas, lo único que no sabemos es quién va a ganar, y eso es una muy buena noticia porque la incertidumbre del resultado electoral es la única incertidumbre legítima en democracia. Muy bien, doctor, le agradezco mucho. Muchas gracias y estaremos en contacto, nos mantenemos en contacto. Buenos días. Ándele, gracias, hasta luego.